Ahora sí vamos en vivo. Bienvenido, doctor Ernesto Pazmiño, a nuestro espacio. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder conversar con usted y de palpar desde sus objetivos, desde su visión, la realidad que tiene el país. Y yo quiero primero darle la bienvenida y de una empezar con una pregunta. ¿Por qué es importante, doctor, el juicio político a Lazo? Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a todos quienes nos miran y nos escuchan. Eh, yo creo que el Ecuador es un país que está totalmente herido y camina sin rumbo. No veo que exista una orientación política desde el gobierno, no hay liderazgo. Definitivamente no tenemos propuestas, planes de gobierno concretos, no existen políticas públicas. Lamentablemente este es un gobierno que pese a que viene más de 14 años preparándose Guillermo Lazo para asumir la presidencia, no ha elaborado un plan de gobierno, un plan de país. ¿Qué quiere hacer de esta sociedad? Yo no conozco, no sé si usted lo conozca, No, que no, todos no. los están entrevistando. Eh, lo único que tiene este gobierno es un plan de negocios. Eso es todo lo que existe. Y además de eso, ni siquiera en estos 14 años prepararon cuadros para asumir responsabilidades. Eso es Y bien gravísimo, hubo, ¿no? eso es muy grave. Tiene ministros y todo el equipo que le acompaña de una ineptitud desesperante, desesperante y agobiante. Todos los días vemos con estupor, vemos con desconfianza, vemos admirados lo que pasa en el país. Miren, acabamos de ver esa tragedia en Alausí, que ya estaba prevista, pero no hicieron nada. Hay una indolencia del gobierno frente a las ayudas a los sectores sociales marginados. Es una indolencia completa, es propia de la derecha. Oye, Pero existe, doctor, perdón sí, que le interrumpa porque no quiero dejar de acotar algo, porque es cierto y porque lo dijeron con la mínima vergüenza. Yo, dice el presidente, pero yo ya dejé el oficio, nosotros hicimos el oficio, o sea, con una indolencia de dejé un oficio y no me hicieron caso. Se lo pregunto, doctor, esta inacción que sabiendo que iba a pasar, pasó y ha generado una tragedia, ¿está supeditada a un proceso? ¿Pueden hacerle un proceso por esto o no? es evidente que estamos frente a una responsabilidad política por omisión. Exactamente. El presidente sabe que existía esta eventualidad de un deslave con las consecuencias de muerte, destrucción, etcétera. No hace nada. Ahora la justificación es que en marzo, al principio de marzo, presentamos un oficio. No, Dios esto mío. se trata de políticas públicas, de actuar. Tiene todo el sistema de gestión de riesgos, no hacen nada. Por lo tanto, es un país realmente que se está hundiendo y se está destruyendo a pedazos. Frente a esto hay dos alternativas. Dentro de la Constitución, es decir, dentro de los procesos que establece la Constitución, porque la narrativa actual, ¿cuál es? De la derecha, de la oligarquía, de los neoliberales, de la prensa neoliberal. La narrativa es, se está desestabilizando el país. Es un golpe de Estado. No puede desestabilizarse el país ni hablarse de golpe de Estado cuando se está siguiendo los pasos que establece la Constitución. Si la Constitución determina que el presidente comete actos que permitan un juicio político, la Asamblea encuentra esas posibilidades, inicia el trámite constitucional que pasa por la Corte Constitucional, etcétera. Ese es el camino que la Constitución le pone en manos de la ciudadanía, le pone en manos de la institucionalidad para salir de esta desesperanza. Por lo tanto, el juicio político es un trámite que contempla la ley, contempla la Constitución y es urgente un recambio. Si no hay el juicio político, lo otro es la revocatoria del mandato, está en la Constitución. Existen varios caminos que establece la Constitución. Si no hay el juicio político, puede haber una destitución, que parece que ya se lo hizo, no prosperó, pero yo creo que este es una orden, si vale la palabra, del pueblo ecuatoriano cuando dijo no en una consulta que llevaba necesariamente a un triunfo del sí. O Claro, sea, si le dice no frente a todas las posibilidades, con toda la prensa a su favor, claro. le dicen no al presidente, vea, en un país más democrático, con presidentes que ven en la democracia la posibilidad de salvar al país. En otro país, el presidente decía, vean, no logré que la ciudadanía me acepte esta propuesta,
la ciudadanía tiene desconfianza, es un mensaje claro el del Ecuador que me dice, no le confiamos a usted, doy un paso al costado, por favor. Ujú. Eso es lo responsable. Pero los partidos de derecha, la oligarquía, están acá no para hacer política pública en favor del pueblo, sino para hacer negocios en favor de las trincas Y oligárquicas. eso se ha visto. Por lo tanto, Lazo no va a salir del gobierno. Hay que activar estos mecanismos. El juicio político es el mecanismo constitucional y democrático adecuado. Lazo se siente protegido por la cúpula de las Fuerzas Armadas, Claro que sí. la cúpula de la policía, porque también ha tapado sus trafacías. Por lo tanto, si es que no va el juicio político, yo advierto que se viene un Un torbellino estallido. político, va a haber un proceso de movilización ciudadana y el pueblo va a optar también por las herramientas que le da la Constitución. Si usted no está de acuerdo con las políticas públicas, usted puede protestar y oponerse a esas políticas públicas mediante la movilización. Claro. Estamos viendo, don Nelson, cómo en Doctor, Francia, perdón que le moleste, sí, pero ya con un objetivo clarísimo. O sea, y mire cómo va cambiando, doctor, las cosas. Primero déjeme enviarle un saludo. Le envía Luten Rael, que nos escribe y nos dice que efectivamente el gobierno no tiene un plan y que lo único que quiso es llegar al poder a repartir el país en beneficios de sus bancos, familias y panas, etcétera, etcétera. Es un mensaje que nos enviaba acá un usuario. Y le decía que cómo va cambiando la cosa, doctor, porque nuestros hermanos indígenas salieron y dijeron tenemos 10 puntos y exigían salud, educación, inversión social, bla, 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 bla. Que fue un estallido, que estuvo a punto y que se logró calmar. La gente si va a salir, doctor, ya no va a salir con un petitorio, sino que se vaya el presidente. así es. Ya la actitud de la ciudadanía va a ser esa. Señor Lazo, váyase. Si no quiere irse, el pueblo le está exigiendo que se vaya. Evite un derramamiento de sangre, evite una mortandad terrible y haga esto. Y viene la sucesión presidencial, porque aquí veo es que va a tomarse el poder tal persona. No, la Claro. constitución Sí, somos sale el Borrero. presidente por renuncia, por destitución, por juicio político, la sucesión constitucional establece las leyes y la constitución. Va, sube el vicepresidente y la asamblea elige un vicepresidente. Eso es lo ¿Qué lógico. logramos con Ahora, eso, doctor, con Borrero? Que Borrero ha sido también un personaje bastante ausente en lo público, que dicho sea de paso, parecería ser que el presidente no confía en él, ¿no? Porque en medio le da cositas, no lo involucran, es un personaje aislado. ¿Qué logramos con Borrero al frente ya? bueno, ese es el trámite y los pasos constitucionales. Ujú. Ahora, ¿qué vamos a lograr con Borrero? También me queda una angustia de que es un hombre que igualmente no tiene un carisma político, no tiene una preparación política adecuada, puede ser un buen médico, etcétera, pero aquí lo que necesitamos son liderazgos fuertes de este Claro. momento, liderazgos que permitan un cambio y una transformación total del país. Aquí lo que hay que cambiar es la estructura del país, porque es caso contrario, seguimos cada 4 años y pasa lo mismo, porque no tenemos un acuerdo país. Ese es el grave problema del Ecuador. Y hay experiencias muy buenas de Chile, de España, etcétera, que convocaron con un proyecto país a todas las fuerzas políticas. A ver, este es el proyecto. Señores de la derecha, ¿qué quieren incorporar o qué quisieran sacar de acá? Señores de la izquierda, del centro izquierda, etcétera, hagamos un proyecto país. Cualquiera sea el presidente que suba, como en el caso de Chile, tiene ya una propuesta, un proyecto del cual no puede desembarcarse. Ya. Y el presidente puede adicionar políticas públicas para su concepción política, pero no puede salirse, por ejemplo, de la distribución del presupuesto, Claro. no puede salirse de la imposición de impuestos, etcétera. Mire lo que está pasando en Europa. Yo creo que este es un ejemplo para Ecuador. Ya. Italia, protestando la ciudadanía. Ujú. Veamos ayer en Israel, 650.000, 700.000 personas protestando contra una reforma que ampliaba derechos frente a la función judicial del Ejecutivo. Vemos en Alemania, vemos en Francia las protestas de la Ujú. ciudadanía porque sus gobiernos no están trabajando para los derechos fundamentales de las personas. Aquí nos falta eso.
Yo veo que hay un individualismo total, hay un quemi-importismo de la ciudadanía. Nos llevaron a eso, la política de la derecha, del odio, nos ha llevado a la quietud de la gente. Por lo tanto, yo creo que el Ecuador debe levantarse, el Ecuador debe despertarse. ¿Qué está pasando? No me están cumpliendo las propuestas que se hicieron. La única política que yo veo acá es la de los negocios y la política de la mentira. Sale el señor presidente a decir que ha rebajado, han salido de la pobreza no sé cuántos millones de Pero sin personas. nada de datos oficiales, sino solo porque lo dijo. El empleo ha disminuido no sé cuánto de porcentaje, es la política de la mentira. Y eso no puede soportar el país. No Doctor, nos vean caras de ¿qué, tontos. qué piensa usted de lo que dijo el ex asambleísta César Ron? Que llegando el caso, quien tiene que poner orden ahora es un gobierno cívico-militar. ¿Qué piensa de este concepto? ¿Estamos llegando a ese extremo? Es terrible, o sea, una persona que fue asambleísta, bueno, fue un asambleísta de posición de derecha y por lo tanto la derecha lo único que ve es, si no está la oligarquía en el poder, deben estar los militares, porque los militares también es una casta oligárquica que defenderá sus intereses. Esto es grave en un Estado constitucional de derechos, porque nuestra constitución dio un salto inmenso, estamos más adelante que los europeos, el Estado ecuatoriano está constitucional de derechos. No podemos permitir de que alguien salga y abogue, haga una apología por la dictadura. Si Claro, es que sí, de imagínese. esto tienen que venir los militares, eso está prohibido, es una apología al delito y a una dictadura. Si es que los problemas se, se agravan, la salida es la conformación de un gobierno progresista popular. El pueblo que se moviliza debe tener participación. ¿Qué tienen que ver los militares? Claro. Es el pueblo que exige cambios, por lo tanto lo que tiene que hacerse es un gobierno, si es que es el caso, un gobierno de transición político popular, la ciudadanía, tome el poder, vengan, armen una nueva estrategia. Yo creo que la salida, don Nelson, Ya. es lo que me parece, no estoy convencido que ya el expresidente Correa algún momento planteó, pero si no lo ha hecho él, tiene que haber un líder que lo haga. La conformación de un gran frente progresista nacional. Yo creo que esa es la salida. Con lo que le digo a usted, como un plan Ecuador, miren, Ya. nosotros en el año 83, desde el Partido Socialista hicimos una propuesta que se llama Proyecto Ecuador, donde están las líneas básicas, que habrá que cambiar algo porque han pasado ya más de 20 años, donde están las líneas básicas de lo que debe ser la construcción de un nuevo país. Ujú. Un país que se fije prioritariamente en las necesidades de los sectores populares. Solo le doy un ejemplo porque veo que el mensaje que usted me lee, y eso la ciudadanía dice, a ver, Ernesto, me han escrito a mí, ¿cómo es que este gobierno en estos 2 años ha logrado beneficiar a los grupos oligárquicos? Yo les he dado un ejemplo. Ya. El gobierno liquidó Seguro Sucre, Ujú. que era un seguro público, Así es. que era mucho más barato que los seguros privados. Por lo tanto, le doy un ejemplo, las Fuerzas Armadas tenían que en Seguro Sucre asegurar toda su flota de aviones, toda su flota de barcos, toda su flota de carros, todos los cuarteles, etcétera. Lo mismo la policía, lo mismo las instituciones públicas. Yo como defensor público general en esa época tuve que asegurar el edificio y los bienes de la defensoría con Seguro Sucre, Ok. porque era el más barato de todos. Y Solazo liquida Seguro Sucre. ¿Sabe cuánto ganaron solo en el 2020, en el 2022, don Nelson, los Seguros seguros privados. privados? $2.850. O sea, $2.850 que iba antes a las cuentas y a la caja del Estado para hacer obra pública, para mejorar el sistema de salud, para mejorar el sistema educativo. Ahora va a los bolsillos de los privados, de los dueños de los seguros. ¿Quiénes son los dueños de los seguros, don Nelson? Los mismos dueños de los bancos. Chuti. Los, ahí está, 2.850. Ese dato oficial. Ujú. Eso debe ser mucho más, mucho Ujú. más. Ya le digo, solo asegurar la flota de aviones de la FAE, los barcos, ¿cuántos millones es en eso? Pero ahora ya no puede asegurar en seguro público, Ya no. sino Privado. eso es terrible. Por acá nos Y envía un eso, saludo Edu Osito Carchi y Eduardo Amparo. Pregunta, doctor, pregunta un usuario que nos está viendo en vivo. ¿Será que Lazo tiene algún pacto con el FMI y acordaron no usar fondos del Estado? Se lo pregunto tal cual. y a ver,
¿Cuál siempre es la política del Fondo Monetario Internacional? La política del Fondo Monetario es, te doy dinero, te presto, pero todo ese dinero luego va a parar en la Reserva Monetaria Internacional, no se ocupa en lo que tiene que ocuparse, que es principalmente políticas sociales, y con eso se engrosa la Reserva Monetaria. ¿Cuál es el beneficio? El otro día me decía un señor, un amigo que me escribió, dice, a ver, Ernesto, ¿por qué tú te preocupas de que el gobierno tenga tanta plata en la Reserva Monetaria? Está bien, está guardadita nuestra plata. Le digo, no, no, no. Pero, a ver, el gobierno guarda todo en la Reserva Monetaria Internacional, pero se aleja de toda política social. Claro. No hay para salud, hospitales sin médicos, ni siquiera hay medicinas. No hay plata para educación, escuelas destruidas totalmente. Vayan al campo, yo soy del campo y conozco. Vayan al campo esas escuelas unidocentes todavía, que se regresó recién a las escuelas unidocentes, donde no hay ni siquiera pupitres, las goteras en el invierno. Eso es terrible, esa desatención, esa deshumanización de la política pública frente a los sectores más empobrecidos, es increíble. Pero ¿qué pasa si guardo ese dinero? Es lo que sucede. Y con eso se asegura el pago de la deuda. Claro. Le decimos a los acreedores, no se preocupen, señores acreedores, nosotros sí les vamos a pagar. Aquí está guardadita la plata. ¿Qué significa eso? Que suben el valor de los bonos de la deuda. ¿Quiénes tienen bonos de la deuda en el Ecuador? La gran oligarquía, los banqueros. Entonces, un bono que, si yo le digo no le voy a pagar la deuda externa, vale 30%, cuando le digo tengo toda la plata para pagarle, vale el 100%, es miles de millones de dólares ecuatorianos a los bolsillos de la oligarquía financiera y económica. Miles de Ese es millones. el meollo. Mira, lo que pasa ayer es que es inaudito. Yo creo que este gobierno lo hace a propósito, porque una persona medianamente inteligente no hace eso. Yo creo que hacen a propósito para enfurecer a la ciudadanía. Va el presidente con todo el equipo de comunicación, con todo el equipo de Oh, seguridad, terrible. A Machala. más de $16,000 solo en ese viaje, con viáticos, con gastos, etcétera, a entregar $1,300 para 6 meses a esa familia. Eso es un insulto, eso es una agresión. Bueno, dé ese dinero, pero no haga eh, tanta propaganda de una cosa tan estúpida de irse el presidente de la República a entregar $1,350. Es una burla No a la, completó a la lo que había prometido, porque eran 90 damnificados, pero no les cumplió a los 90. Se veía en el video cómo la gente incluso hasta se paraba y le decía, gracias, presidente. O sea, hay un desazón, ¿no? Sí, hay un enojo de la ciudadanía realmente, pero yo sí quiero decirles a los ecuatorianos, mire, esto que está pasando en el Ecuador es un mensaje claro. Nunca le den poder político a quienes tienen poder económico. Las grandes oligarquías que llegan al poder solo buscan su beneficio, no el de las grandes mayores. Además, es una propuesta del neoliberalismo. ¿Qué dice el neoliberalismo? Hay que acumular riqueza en pocas manos, hay que incrementar las fortunas de los ricos y los millonarios, porque con esa fortuna ellos van a crear empresas y van a generar empleo. Esa es la política Esa es la lógica neoliberal. de ellos. Esa es la lógica de por qué eso ven en Estados Unidos las grandes fortunas. Hay un estadounidense que tiene más plata que el presupuesto del Estado del Ecuador, Dios santo. solito. Eso es el capitalismo inhumano. Ese es el capitalismo que únicamente privilegia a una casta, a un solo grupo de oligarcas. Por eso yo propongo un proyecto progresista, un proyecto donde haya justicia social, en ámbitos de libertad, en escenarios de libertad, donde la redistribución de la riqueza se establezca claramente, donde esa brecha que existe entre ganancia de los empresarios y salario de los trabajadores no sea tan grande. Y es lo que ha pasado estos años, don Nelson. Vea, hasta hace 4 años, por decir las empresas de telecomunicación, Claro, Movistar, entregaban anualmente utilidades a sus trabajadores. Sí, Yo recuerdo porque un familiar está ahí y recibía cada año unos 15,000, $16,000 de utilidades y ya él programaba qué hacer con eso. claro. Ahora, cero, desde hace 4 años para acá, cero. Y mientras estas empresas siguen ganando más plata, esa brecha que le estoy indicando entre la ganancia de las grandes empresas y el salario que pagan
es enorme. Claro. Entonces se acumula la riqueza en una sola Y eso es lo, persona. Ernesto, perdón que te interrumpa, y eso es lo que algunas personas no logran entender porque estoy seguro que a la gente que nos está escuchando va a pensar y va a decir alguien, pero ¿por qué tienen que meter si eso es una ganancia de la empresa? Entonces, ¿por qué se meten, verdad? Para entender la lógica, ¿por qué se meten si ya al trabajador, a ver, ¿cuánto le va a pagar usted? Le va a pagar $500 mensuales. Eso es el sueldo, ya no se metan. El dueño puede ganar millones y millones, pero Ernesto, no se trata de eso, se trata de justicia social, que es lo que decías, ¿no? Eso es lo clave, una justicia social, una justicia progresiva, una justicia que distribuya equitativamente la riqueza. Sí, yo puedo decir, claro, es un esfuerzo del empresario, Claro. se ha hecho millonario, sí, pero ¿quién le dio esa posibilidad de que invierten en el Ecuador, de que sus Eh, empresas El vayan a Estado, la gente, la sociedad. Estado que tiene la obligación de darle buena salud a usted, de Ujú. darle buena educación a usted? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Señor empresario, a usted el Estado le ha dado esta oportunidad, ha progresado, está ganando mucho dinero. Ayúdeme a mí ahora a redistribuir esa riqueza tan alta que usted tiene, pagando más impuestos. Claro. Hace 4 años yo estuve en Alemania y vi una manifestación de gente, principalmente gente de más de 65, 70 años. Yo no sé alemán, Ya. estuve con un amigo que lee y habla alemán, un ecuatoriano. Le digo, ¿de qué se trata? Porque a mí me preocupó que eran solo personas adultas. Dice, ya te voy a conversar de qué se trata. Vamos a tomarnos una cervecita alemana y te cuento. Chévere. Vamos, le digo, cuéntame, ¿qué decían esos letreros? Y él tomó fotos, yo también tomé fotos. Aquí dice, Estado, cóbrenos más impuestos. Oh, wow. Miren, era un grupo de gente muy rica que en otros carteles decían, tenemos mucho dinero, cóbrenos más impuestos, pero con una condición. Todo lo que nos cobren, inviertan en educación. Mire, en Alemania donde la educación es tan... Pero ¿qué hacía la gente? Cóbreme más, pero invierte en educación. ¿Para qué? Para educar a esa gente, Ujú, porque la educación es lo único que le permite salir del subdesarrollo. ujú. Y tenemos un plan educacional de la educación superior. No, yo soy Mm, profesor universitario. chut. Nunca me han dicho, este es el plan del Estado, es de la política pública del Estado, de cómo mejorar la educación superior para adecuarle a las necesidades del país. No, aquí pase lo que pasa. Ernesto, ¿crees que Lazo avance a dar el discurso del 24 de mayo? A ver, yo creo que hoy debe resolver la Corte Así es. Constitucional. Hoy. Si es que la Corte Constitucional inadmite la continuación del juicio político, yo veo una convulsión social. Ok. En abril, mayo, puede ser ya muy grave. Yo creo de que Lazo tiene solo dos alternativas. La una, dar un paso atrás Ujú, y permitir la sucesión presidencial en paz. ujú. En paz. La oligarquía quiere quedarse tranquila. A la embajada norteamericana le interesa que siga Lazo, pero no le puede seguir apoyando abiertamente frente a tantos casos de corrupción que la misma embajada denunció. Claro. Los generales ya vamos viendo que ha tenido razón el embajador. Por lo tanto, para que la oligarquía esté tranquila, avanzar en la sucesión constitucional, que sube el vicepresidente, que se nombre un vicepresidente de la Asamblea y ojalá lograr estos 2 años que el país continúe un poco más en paz. ¿Qué tendría que hacer Borrero? Frente a esa cosa que le digo yo, esa eventualidad, esa realidad de que no tiene una capacidad política suficiente para dirigir el país, yo creo que Borrero debería convocar a lo que yo le estoy diciendo. Ok. A ver, vengan, hagamos un plan para estos 2 años Como una y especie de que transición. que vaya de posterior, llame a todas las fuerzas políticas y podemos avanzar. Lo que no estoy de acuerdo es lo que parece que Yacu Pérez convocó a alguien más, que Lazo convoque a un gran diálogo nacional, Ya ya no no, se pelazo, puchica, man. Claro. puede tapado. La oportunidad puede ser de Borrero. A ver, Claro. vengan señores, ayúdenme a gobernar, Sí. ayúdenme a gobernar. Ujú, No tengo un equipo, no creo que si mi Lazo tuvo después de ujú. 14 No lo tiene.
pero no va a tener, pero vengan, hagamos un equipo con la gente más capacitada, más preparada. Podemos poner ahí en los ministerios a gente que tiene criterios muy claros, puede ser de derecha, de izquierda, lo que sea, pero hacer un gobierno de transición De para transición. incorporar la paz estos 2 años. Yo creo que sí. Esa política del odio, estimado Nelson, esa política del odio que se creó con el gobierno de Lazo, a partir del, perdón, con el Moreno. gobierno de Lenin, a partir de casi luego del segundo año, cuando se alejó más de un cambio de 180 grados de la política progresista de Rafael Correa, se incorpora una política de la derecha. eh, Y además una yo creo, política de persecución, ¿no? Porque ni siquiera hizo cosas, sino se persigue, persigue, persigue y uno que saca con eso. así es. Entonces, la alternativa política de este momento es, yo creo que los ecuatorianos todavía confiamos en este país de nuestras esperanzas, de nuestras desesperanzas, de que podamos avanzar. Creo que en ninguna época anterior como en la actual ha sido tan necesaria la fe, la mística, el coraje, la valentía de los ecuatorianos. Mm, Que sí lo mm, que pasa es que estas grandes empresas periodísticas han engañado a la ciudadanía. mm. ¿Cómo no le van a engañar cuando Lazo sale y dice, voy a subir a $500 el salario? Ah, la pobre gente dice, yo necesito esos $100 que va a subir. Ujú. Engáñate. Voy a invertir en la educación, hacer el país más exitoso. Cero en educación. Por lo tanto, hay que hablar con confianza y con sinceridad, con Ujú. honestidad. Así es. Hay que Ernesto, hablar con- Ernesto Palmillo, ha sido un gusto de verdad tener esta conversación con usted. Espero que no sea la última y podamos seguir conversando de muchas más cosas. Sus palabras para despedirnos. Y solamente decirle de que confío en el pueblo ecuatoriano, confío en la posibilidad de encontrar un camino que sea de paz. El convulsionar al país va a traer mucho desastre, va a Ujú, traer más desconfianza, va a traer muertos, va a haber un regadero de sangre que no le conviene ya a este país. Nos ujú, han dividido tan feo, es un país bipolarizado. ujú. Ahora los que están escuchando, capaz que me dicen, chute, este no ha sido lacista, parece correísta, porque esa realidad me está haciendo daño. Sí, claro, Entonces, lamentablemente sí, es verdad. yo reitero en el llamado, que un líder puede ser Rafael Correa. Yo le veo un liderazgo muy fuerte de Leonidas Issa. Ujú, Mire usted, unido un proyecto progresista de los correístas que llaman, más un proyecto político popular de la CONAIE, más un proyecto ciudadano de las organizaciones sociales, de los claro. grupos que de todos, armado toda una estrategia de un país, de un programa progresista, podemos salir del problema. Es decir, alternativas y caminos sí hay, don Nelson. Ujú, Lo que necesitamos es dialogar con transparencia y honestidad. ujú. Porque aquí, ¿cuál es el problema del país? Si llegábamos a los progresistas, vienen uno más revolucionario que otro. Claro, y Uno se exceden. más. Qué bárbaro, eso es lo que le Claro. hacen daño al país. Ujú. Tenemos unos políticos de muy baja calidad, que solo ven sus intereses. Bueno, vengan con sus intereses, pero debatamos. Claro, y cedamos, que eso es No, importante. un proyecto que busque solucionar los grandes problemas de los ciudadanos, como el problema de la pobreza, el problema del empleo, la salud y educación. Basta. Alguien me decía a mí, ¿qué harías vos si fueras presidente? ¿Saben qué haría yo? Todo el dinero del Estado lo gastaría en solo dos cosas, educación y salud. Punto. Y seguridad. No, pero eso sí, con eso el pueblo surge. Claro, y está más tranquilo y todo. Sí, y la última, reitero, no le den poder político nunca más a los que tienen poder económico. No es posible seguir votando por la derecha porque ellos solo tienen un plan de gobierno, que son sus negocios y nada más. Lo Ernesto estamos viendo. Pazmiño, muchísimas gracias, amigo. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a usted. Muy bien, ahí estuvo Ernesto en esta edición de las entrevistas con nosotros. Me voy a quedar con lo último porque mucha gente pensó que dándole la posibilidad a un gobierno de dinero no va a robar. Lamentablemente se ha visto en actos que se han denunciado que no ha sido cierto y que lamentablemente el cuco de la corrupción no sale de este país y continúa andando. Y aun cuando no exista la necesidad de robar,
las decisiones políticas van a ir encaminadas al beneficio de ciertos grupos, como el tema de no asustar al mercado, decir que van a seguir pagando, que se aumenten el valor de los bonos y tener al pueblo sufriendo por otras situaciones.